Bueno, el tema de hoy, tos. Algo, pero frecuente en la farmacia, frecuente en todos. Todos en algún momento tuvimos o tenemos tos. Frecuente en la publicidad. Frecuente por donde lo busquemos este tema. Vamos a ver que la tos, sí, alguien había preguntado algo, perdón. Parecía. ¿eh? Vamos a ver que la tos en realidad es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa mecánico que intenta sacar, eliminar algo de la vía respiratoria. Por lo general, de la vía respiratoria baja. ¿Se acuerdan que más o menos habíamos diferenciado lo que era la parte alta de la parte baja? Una cosa era nariz, laringe, faringe, todo eso, y otra cosa diferente era tráquea, bronquios, pulmones. ¿Qué se les ocurre? ¿Que la tos va a ser un mecanismo de defensa de la parte alta o de la parte baja del sistema respiratorio? ¿Dónde se originará? ¿Qué piensan? ¿Por arriba o por abajo de la garganta, por decirlo de alguna manera? Y Depende, para mí depende, porque hay veces que la tos es más superficial, que uno hace esta tos, y hay veces que por ahí, si es algo medio bronquial, si es algo a nivel bronquial, no estornuda. O sea, hace una exactamente, tos donde usa todos los músculos exacta, intercostales, todos los accesorios, y tos, exactamente. esa tos ¿eh? profunda. En realidad, la tos específicamente es un mecanismo de defensa de la parte baja. Como bien dijiste vos, ahora vamos a hacer esa diferencia de lo superficial o no. Como bien dijiste, el mecanismo mecánico de defensa de la parte superior es el estornudo. De acá, la nariz es el estornudo. La tos, por lo general, se origina a nivel o laringio, o bronquial, traqueal, a veces también, y ahora vamos a ver en qué situaciones, o pulmonar. Obviamente esa defensa va a tratar de sacar, de eliminar varias cosas. Algo que lo está irritando. Puede ser algo que se metió y ahí es donde se origina precisamente esa tos, como vos le decías, superficial. La más clásica es cuando estás comiendo, tragando algo que en vez de pasar por el esófago, se va para la tráquea. A mí me pasa siempre. Estoy comiendo o estoy, sobre todo con el líquido, que me pasa que empiezo a toser, porque algo se fue a donde no se tenía que ir. Pero en realidad, el mecanismo de la tos arranca, o mejor dicho, vamos a hacer la corrección. No es que el mecanismo de la tos arranca. El mecanismo de la tos, vuelvo a repetir, es un mecanismo de defensa mecánico que intenta sacar algo que está molestando en la zona respiratoria. Y precisamente en la zona respiratoria baja. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a pensarlo desde la tráquea hacia los pulmones. Hay un tipo de tos en la cual también se la denomina psicógena. Quiere decir que, a ver, nosotros podemos simular que estamos tosiendo. Esto no. Yo puedo simular que estoy tosiendo. O sea, lo hago en forma voluntaria. Pero la realidad que la verdadera tos es esa que se produce para precisamente eliminar algo que esté irritando la zona. Su origen es
reflejo. En toda la zona, digamos, de tráquea, bronquios, pulmones, hay como una especie de receptores, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Y cuando determinadas cosas los estimulan, hace que precisamente se produzca el mecanismo de la tos. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte del sistema nervioso? Que habíamos visto precisamente el arco reflejo, que uno acercaba la mano al fuego, se estimulaban los receptores del dolor, primero del calor, después del dolor, e instintivamente uno sacaba la mano. En realidad no es instintivo, sino que es reflejo. Bien, con la tos básicamente pasa exactamente lo mismo. Esos receptores que son estimulados por alguna sustancia, por moco, por irritación, por un tumor en los bronquios, un tumor en los bronquios también puede ser interpretado como algo que está obstruyendo, que está molestando ahí, y también despierta el mecanismo de la tos en un intento de sacarlo. Bien, todas estas cosas que estimulan estos receptores viajan hacia el cerebro, donde hay un centro de la tos, y este centro de la tos devuelve la información en forma mecánica, en forma motora, precisamente para la contracción del diafragma y de los músculos respiratorios accesorios, que son los intercostales, precisamente para disminuir la capacidad, digamos, del tórax y producir la tos. Este es el mecanismo normal, la típica. Tengo moco, vamos a suponer, trato de expulsarlo con la tos. Tengo algo que me está molestando, sea lo que sea, aparece la tos para intentar sacarlo. Si tragué y algo se fue para la tráquea donde no tenía, también. Siempre, aunque sean motivos diferentes por los cuales se estimula, digamos, este mecanismo, va a ser siempre igual, la ida y la vuelta. La ida sensitiva, cuando el sistema nervioso está sintiendo que hay algo que molesta y que lo tengo que sacar. Viaja hacia el cerebro, se interpreta como que precisamente hay que sacarlo, manda el mecanismo de la tos, produce la contracción de todos estos músculos y obviamente es donde se produce la tos. Bien, acá si lo ven tienen todo un dibujito. Acá les muestra la excitación, lo que hace que se active. Recibida en el tejido pulmonar, sube por el nervio vago hasta el bulbo raquídeo, piripipí. Acá les habla únicamente del tejido pulmonar. Pero recuerden que esto ocurre en todo. Bueno, llega y de ahí va el impulso, pipipipí, y es donde se contraen todos los músculos precisamente para producir el reflejo de la tos. Básicamente eso. Básicamente eso, a mí lo que me interesa que recuerden es que el mecanismo de la tos es un mecanismo reflejo. ¿Por qué me interesa que conozcan esto? Porque después vamos a ver, cuando veamos los tipos de tos, perdón, los tipos de tos no, los tipos de fármaco que se van a utilizar para la tos, vamos a ver que entre ellos hay un opioide. Entonces ya vamos a ir viendo y ya vamos a ir más o menos sabiendo por dónde es que actúa y para qué tipo de tos va a servir. Después habla un poco de la clasificación de la tos. Acá no hay muchas vueltas. Hay dos tipos de tos. Tos seca
o productiva. Seca es la típica tos que pica, que pica, que pica, que tose, que tosemos, que tosemos, que tosemos, y ahí queda. Que suele producir, a veces suele producir dolor de garganta, porque estoy tosiendo tanto, que seca, no nada, fea, una tos seca, fea. Denominada popularmente como tos blanda, es la que se presenta acompañada de... No, perdón, tos seca. Es una tos molesta, fatigante, sin expectoración, que normalmente responde a los estímulos irritativos sobre las vías respiratorias altas. Cuando hablamos de vías respiratorias altas, ahí estamos hablando de un poquitito más arriba. Si bien el mecanismo reflejo está un poco más abajo. Y la tos productiva, denominada popularmente como tos blanda, es la que se presenta acompañada de mucosidad en las vías respiratorias y expectoración. Es la tos menos molesta, porque nace precisamente de tratar de eliminar esa mucosidad que está en la zona, porque esa mucosidad molesta. Se tose, hay expectoración y suele aliviar. Esa expectoración suele aliviar, por eso suele ser menos molesta. ¿Suele ser menos molesta? No. Suele ser menos molesta que la tos seca porque no es tan fatigante, no es tan que termina raspando la garganta. Una vez que se produjo la expectoración, pasa un rato y vuelve a aparecer, hasta que vuelva a juntarse esa cosa que estaba irritando. Con respecto a la tos, nosotros vamos a ver que la tos es un síntoma. Muy inespecífico, porque puede ser por cualquier cosa. Hay montones de cosas que me pueden provocar tos. Cosas benignas, cosas no benignas, cosas malignas, un tumor, un cáncer de bronquios. Prácticamente o sea, el síntoma así característico es la tos, una EPOC, cualquier enfermedad que ocupe un espacio ahí en los bronquios, neumonía. O sea, si buscamos los por qué, o sea, qué cosa me puede producir tos, es demasiado amplio, demasiado amplio. Por eso siempre que se hace una historia clínica con respecto a lo que es la tos, siempre hay que buscar signos o síntomas acompañantes. La tos de por sí sola es muy inespecífica. Puede aparecer, voy a repetir, por 1.000.000 de cosas diferentes. Y obviamente uno va a tener esa característica que si es tos seca, si es tos productiva, si es esto o lo otro. Pero tengo que siempre acompañarla como para que me sepan orientar para dónde voy. Porque no es lo mismo tener una tos seca y fiebre que tener tos productiva y fiebre. Ahora que estamos todos con el coronavirus, tenemos tos seca y fiebre, ya no estamos agarrando de las paredes, ¿no? Pero si tengo tos productiva, bueno, no, ya me parece que es un poquito más bronquial, pero nunca se sabe. Bien. Acá les habla del tratamiento de la tos. Y ustedes me van a decir, ¿para qué voy a tratar la tos si me están diciendo que es un síntoma, perdón, que es un mecanismo de defensa? ¿Para qué se les ocurre que voy a tratar la tos? Para que no irrite más las vías respiratorias, porque al estar tosiendo constantemente estás irritando. Está molestando. Primero que molesta. Claro, molesta.
La fiebre también es un mecanismo de defensa. ¿Y la tratamos o no la tratamos? Por exactamente el mismo motivo. Perfecto, Lu. Suele ser bastante molesta la tos. ¿Mm? Más de una vez, aquel que haya tenido tos bastante importante, termina que le duele todo el cuerpo. Por lo menos todo el tórax, de tanto toser, toser, toser. A veces hasta duele la panza. Unos buenos abdominales también se pueden sacar, si hay mucha tos. Bajar un poquito la panza, enmarcar los músculos, no estaría mal, ¿no? Pero no se logra. Dice, si se parte de la premisa que la tos es un síntoma y no una enfermedad, las pautas generales que hay que seguir en su tratamiento estarán basadas en calmar la tos seca y no productiva mediante la administración de antitusígenos. Por otro lado, hay que facilitar la tos productiva con expectorantes y mucolíticos, de forma que se impida la retención de secreciones mucosas. Entonces, acá tenemos también uno de los por qué. Si bien la tos, habíamos dicho que era una tos, un mecanismo de defensa, supuestamente ese mecanismo de defensa está actuando contra algo que me lo está impidiendo. Si la tos seca, si la tos es seca, obviamente voy a tratar de frenarla para que no sea tan molesta. Si es una tos productiva, tengo que realmente hacer que salga todo eso, toda esa mucosidad que hay y que está molestando. Y no es solamente que está molestando, sino que también está afectando la buena ventilación. Porque que los bronquiolos, el lugar donde esté lleno de mucosidad, impide el buen paso del aire, ya sea el buen ingreso de aire como la buena salida del aire. Entonces tengo que sacar esos mocos para liberar todo eso. ¿Cómo hago eso? Bueno, precisamente haciendo que ese moco sea más fluido. Por eso les habla de mucolíticos. Muco, de moco, lítico, lo va rompiendo. Al hacerlo más fluido, es mucho más sencillo expectorarlos. Y los expectorantes precisamente son aquellos que aumentan la frecuencia tusiva, como para decirlo, o mayor fuerza. Bien, ambas medidas deberán estar complementadas con la implantación de normas higiénico-dietéticas que tienden a humidificar las vías respiratorias y disminuir la irritación resultante del arco reflejo de la tos. Acá está lo que habías dicho en palabras mucho más sencillas vos, Lucía. Bien. Dice, fármacos más utilizados. Los principales activos destinados a tratar la tos pueden dividirse en función a su mecanismo de acción en dos grupos. Fármacos de acción central son los que actúan sobre el centro vulvar de la tos y suprimen o inhiben el acto reflejo. Fármacos de acción local o periférica actúan sobre los nervios sensoriales causantes del desencadenamiento de la tos. Acá estamos hablando de fármacos antitusígenos, ya sea a nivel vulvar o a nivel de los receptores, estos que eran los que se activaban cuando había algo, pero siempre estoy impidiendo que se produzca el reflejo de la tos, ya sea desde los receptores o desde el centro que los interpreta y después manda la señal. A efectos prácticos, el abordaje de la tos desde la farmacia puede efectuarse mediante distintos enfoques en función del tipo de fármaco utilizado. Vamos a esto que seguramente
nos va a interesar más porque es lo que ocurre precisamente en la farmacia. Entonces tenemos esta clasificación, que es la más interesante. Antitusígenos, destinados a controlar, prevenir y evitar el acceso a tusígeno. Expectorante. Su principal objetivo es potenciar la tos productiva mediante el aumento del volumen de la secreción bronquial para estimular su secreción. Mucolítico. Su inclusión en preparados de tratamiento para la tos está totalmente justificada si se tiene en cuenta que actúan sobre la viscosidad de la mucosidad para reducirla, lo que facilita su expulsión. Vamos a quedarnos acá y vamos a hablar un poquitito de esto. Antitusígenos impiden el mecanismo de la tos, frenan el mecanismo reflejo. Lo frenan. Me sirve, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Me sirve para la tos seca o para la tos productiva? Los antitusígenos. Para la tos improductiva. Perdón, Luna, te escuché la mitad. Ah, perdón, para la tos improductiva. ¿El resto qué opina? Para mí la tos seca. En realidad sí. En teoría, un antitusígeno me va a servir. Voy a calmar muy fácil y voy a tratar de sacar la tos seca. Y la tos productiva, ¿por qué no? Porque vos, en la tos productiva, la idea es que sacar la mucosidad. O sea, si vos le das un antitusígeno, no va a poder expectorar la mucosidad. Entonces, la idea sería que la fluidifique. Perfecto. Pero la realidad, sí, pues, teoría, muy bien. La realidad es que puede no. Un antitusígeno va a actuar en los dos tipos de tos. En los dos. En uno es reconveniente, es lo que estoy buscando, es lo que yo estoy queriendo que pase. En la productiva no, porque yo necesito precisamente sacar todo eso que haya ahí para que deje de irritar. Obviamente, a nivel farmacológico, obviamente va sí a actuar sobre cualquiera de los dos tipos de tos. En una me conviene, en la otra es contraproducente. Expectorantes. Dice, su principal objetivo es potenciar la tos productiva mediante el aumento del volumen de la secreción bronquial. Y acá tenemos una hermosa porquería. ¿Saben por qué los expectorantes son como una especie de círculo vicioso? Yo me estoy tomando un expectorante para expectorar toda esa mucosidad, para que sea más fácil de expectorar toda esa mucosidad que está ahí molestando y que está jorobando. Pero fíjense en esto. Aumento del volumen de la secreción bronquial. Estoy haciendo que se aumente toda esa producción bronquial. ¿Para qué? Para que sea más fácil de eliminar. Pero, sí, lo sigo tomando. Che, sigo teniendo todo, dame que lo sigo tomando. Sigo produciendo más moco, sigo produciendo más moco, sigo produciendo más moco. Che, sigo teniendo tos, lo sigo tomando. Sigo produciendo más moco. Y así sucesivamente. Los expectorantes hay que tener cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque es algo similar, parecido a lo que veíamos con la rinitis de rebote, cuando dejaba de usar las gotitas para descongestionar la nariz, que se volvía a tapar todo de nuevo. Bueno, acá en realidad no es que cuando lo dejo de tomar empieza a producirse más. No, esto me está estimulando en forma permanente la producción de moco.
y si en forma permanente me está produciendo, perdón, me está aumentando la producción de moco, nunca voy a terminar de sacarlo. Porque siempre se está estimulando la producción. Siempre, vamos, que sigue habiendo, nunca termino de expectorar todo porque obviamente está ahí jorobando. Entonces, expectorantes, si bien está bien utilizarlos precisamente para estimular la producción y que sea más fácil, hay que tomarlo con cuidado y tomarlo por un tiempo determinado. Después vamos a ir viendo cuáles son cada uno de ellos. Y los mucolíticos, dice su inclusión en este preparado de tratamientos para la tos, está totalmente justificada, ya que tiene en cuenta que actuar sobre la viscosidad de la mucosidad, bla, 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 bla. Cuando yo estoy dando un fármaco mucolítico, también es para una tos productiva, pero esas toses que salen de acá y que molestan, igual que el anterior. Pero acá estoy haciendo que el moco, que ya está formado, sea mucho más friable, sea mucho más fácil de expulsar, sea más fluido. Y no pasa lo que pasa con los expectorantes. Porque eso que está ahí adentro, que está medio como chicloso, por decirlo de alguna manera, con el mucolítico lo hago un poquito más friable, lo hago más blandito, por decirlo de alguna manera, y es mucho más sencillo de expectorar que ese moco chicloso feo que es muy difícil de sacar. No tiene, al no estimular la producción bronquial, no tiene el problema que tienen los expectorantes. ¿Se terminó? Se terminó. Ya saqué toda la porquería que estaba ahí adentro y ya está. No me va a estimular la producción de más moco para que tenga que seguir sacándolo. Bien. Acá ya empezamos con los fármacos. Eso lo vamos a dejar para la segunda reunión. Y a ver acá si hay alguna preguntilla. Bien, no veo preguntas. Con respecto, vuelvo a repetir, con respecto a los mecanismos de la tos, recuerden eso, que es un mecanismo de defensa que se produce por reflejo, que hay receptores en toda la zona respiratoria, que son estimulados por distintas cosas. Cualquier cosa que esté jorobando, molestando en la zona va a estimular precisamente a estos receptores van a llevar la información al cerebro, el cerebro va a mandar hacia afuera, de la misma manera que el arco reflejo cuando nos quemábamos la mano, va a mandar precisamente la orden para que se contraigan los músculos respiratorios, ya sea el diafragma y los músculos accesorios, y precisamente para producir la tos en un intento de expulsar todo eso que está molestando y está irritando ahí en la zona. Recordemos que hay dos tipos de tos, la tos seca, la tos productiva, dependiendo si tiene o no tiene secreción, expectoración. Con respecto a los fármacos, están los antitusivos, los expectorantes y los mucolíticos. Antitusivos me sirven para cualquiera de los dos tipos de tos, pero obviamente no es conveniente para la tos productiva, porque obviamente la tos productiva la necesito precisamente para sacar todos esos mocardos que están molestando por ahí. Entonces trato de que precisamente no se frene la tos. Expectorantes,
aumentan la producción de moco, de todo lo que es la secreción bronquial, con lo cual siempre termina como si fuera una pedaleada más. No termino nunca porque es un círculo. Sigo tomando, sigo produciendo, sigo teniendo tos productiva, porque se aumenta la producción de secreciones bronquiales. Y los mucolíticos que siempre, en el caso de una tos productiva bastante importante, siempre son los mejores, porque obviamente me van a fluidificar ese moco, van a hacer que sea mucho más fácil de eliminar, y una vez que se terminó lo que estaba ahí adentro, ya está. ¿Se terminó? Se terminó. No me va a seguir produciendo tos como el expectorante. Bien. Bastante... Sí, Marce. Dime. Profe, y las combinaciones, porque hay algunos fármacos que vienen combinados, Sí. creo que viene por un lado un mucolítico expectorante, o sea, uno que hace las Sí. dos cosas, y por el otro lado un antitusivo, Sí. Bueno, tipo, obviamente ese tipo con de... todo. Sí. Ese tipo de fármacos obviamente suelen utilizarse cuando uno solo no da resultado. O para personas ansiosas, viste, que quieren todo. Si es un expectorante y un mucolítico, por lo general van a ser de venta libre. Con algunos de los antitusivos, como la codeína y esos, ahí ya no van a estar tan... están regidos. Pero sí, por lo general siempre cuando se habla de combinaciones en fármacos, siempre se va a buscar, digamos, una combinación cuando uno solo no te hace efecto, no te calma la tos. Vamos a suponer que es una tos persistente que no calma con nada. Obviamente que no calma con un expectorante o con un mucolítico solito. Los combinás y supuestamente, por un lado, aumentás la producción de mucosidad bronquial, precisamente para que todo eso tenga más volumen, y encima con el mucolítico lo fluidificás. O sea, es como que estás atacando por los dos lados. A mí, digamos, básicamente, si yo tuviera que elegir uno, siempre elegiría un mucolítico, no un expectorante. Porque precisamente ocurre como el círculo, que si me está aumentando la secreción bronquial no se me termina nunca. Pero hay situaciones en las cuales el moco, eso que está irritando la zona, que me está estimulando los receptores, más allá de que es duro, por decirlo de alguna manera, y me vendría bien fluidificarlo, a veces es muy poquito. Entonces, en la expectoración, cuando uno trata de sacarlo, es incómodo. Es incómodo. Es preferible que aumente el volumen, y al aumentar el volumen, el mecanismo mismo de la tos, la dinámica misma de la tos, es más efectiva. A ver, se nos está por cortar. Yo lo voy a comparar con la materia fecal. El mecanismo para eliminar, expulsar... No, se nos va a cortar, porque nos dice menos de un minuto. Les hago la comparación en la siguiente reunión. Ahora esperamos a que se descargue el video y volvemos.